crucifijos que han quitado en el colegio se vuelvan a poner en la clase de nuestros niños. Que aunque para ellos sea un símbolo que a sus hijos les puedan perjudicar ver a un Cristo colgado en una pared, que piense a cuántos niños le beneficia ver a ese Cristo. Sobre todo he venido porque soy cristiano y eso es lo que más prevalece en mi vida. Multitud de personas se concentraron en Almendralejo el pasado viernes para reivindicar la vuelta a las aulas de los crucifijos retirados hace unos días en el Colegio Ortega y Gasset de esta ciudad. Se reabre el debate sobre la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos. Saludos, buenas noches, gracias como siempre por acompañarnos. Algo tan concreto, tan directo y tan conciso como la presencia de símbolos religiosos en espacios, lugares públicos. Despierta controversia, despierta distintas sensibilidades y opiniones, las cuales una representación pequeña de ellas tenemos esta noche en Ecos, en un debate muy especial con distintas sensibilidades. Francisco Lamoneda es abogado y portavoz de la AMPA del Colegio Público Ortega y Gasset. Paqui Calle es antropóloga y profesora de enseñanza secundaria. Margarita Cabrer es madre, católica y practicante. Y Juan Pedro Cotano es compañero, realizador de televisión. A los cuatro, buenas noches, muchísimas gracias. Y para eso primero nos vamos a los datos que nos sirven de referencia esta noche, precisamente con un aspecto eminentemente legal. El debate sobre la retirada de los crucifijos en las aulas divide a la opinión pública. Los límites entre la ley y la libertad religiosa no están claros para muchos. El artículo 16.3 de la Constitución española configura el Estado español en materia de relaciones Iglesia-Estado como un Estado de carácter aconfesional. Eso va a significar que el Estado, que los poderes públicos no deben interferir en la opción religiosa que libremente elijan sus ciudadanos. Consecuentemente, las instituciones públicas están obligadas a mantener una neutralidad en materia religiosa y las instituciones como los centros públicos de enseñanza no son ninguna excepción. El último caso, en Almendralejo, no es el único. Hay antecedentes en contextos similares en España y fuera de nuestras fronteras. La cuestión de la simbología religiosa en el ámbito educativo ya ha sido planteada en diferentes ocasiones ante los tribunales de justicia, no solo ante los tribunales españoles, sino también ante los tribunales europeos. En España, en el año pasado, el 14 de diciembre de 2009, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó retirar diversos crucifijos de un instituto de Valladolid, un instituto de carácter público. Y de hecho, en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el ámbito europeo, hubo una sentencia de 3 de noviembre también del año pasado, la sentencia de Lauzi, que en un país de tradición eminentemente católica como es Italia, ordenó retirar diversos crucifijos debido a su carácter aconfesional. La tradición mantiene símbolos religiosos en instituciones públicas. ¿Hay que suprimirlos? Tomábamos como referencia el centro público del Centro de Educación Público, pero esperemos que este debate esta noche dé, lógicamente, y abarque a mucho más. Pero sí es lógico que nos ciñamos siempre que podamos a la actualidad. Señor Lamoneda, empezamos precisamente por esa pregunta que yo creo que además el equipo de Ecos ha sabido plasmarla. ¿Hay que suprimir los símbolos religiosos de los espacios públicos? Hombre, yo desde luego entiendo que en ningún caso. Es decir, lo que no se puede es llevar símbolos religiosos a aquellos lugares donde no existan, pero donde están yo no veo motivos justificados, porque teniendo en cuenta la Constitución, el mismo artículo al que se ha referido este compañero que ha puesto usted en el vídeo, dice que se tendrá en cuenta por parte de los poderes públicos, la administración, las creencias religiosas de la mayoría de los españoles. Según la última encuesta, el 75% aproximadamente se consideran católicos, y entonces, bueno, pues yo creo que se estaría haciendo, se estaría legislando en ese caso contra la inmensa mayoría del sentimiento, que además no es solamente un sentimiento religioso, sino que forma parte de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural más incuestionable. ¿Cómo analizaremos el sentimiento y la opinión de Paqui Calles, por favor? Los símbolos religiosos, todos los símbolos de las distintas religiones no pueden tener espacio en los centros públicos
Y con lo que decía Paco, la última encuesta del CIS sobre sentimientos religiosos de la población española dice que solamente son practicantes un 14,4% de ese 70% que se declara católico, y un 58% de los que se consideran católicos no van casi nunca a misa. Las estadísticas las leamos en toda su extensión. Dos cifras más dentro de la misma estadística. Una madre católica, practicante, creyente, como es Margarita Cabré, piensa que... Yo creo que no hay nada que temer del crucifijo, y al revés, hay muchas cosas buenas que esperar de la cruz. Y bueno, en cuanto a lo que ha dicho Paqui, yo creo que eso, si son buenos cristianos o no, eso habrá que verlo con su confesor, ¿no? Es lo que pienso. Juan Pedro Cotano, compañero y realizador de televisión y acostumbrado también a ver distintas ópticas. Pues con respecto a el uso de este tipo de iconos en los edificios públicos, yo pienso que el que tenga un carácter cultural, o llámese en una plaza de un pueblo que hay un crucifijo del siglo XII o algo así, por supuesto no voy a retirarlo, pero creo que los espacios, llámese institutos, colegios, ayuntamientos, son espacios de todos y no de las mayorías, sino de todos, y por tanto en ellos tenemos que sentirnos representados todos de la misma manera, igual que a nivel democrático están todos los partidos políticos representados, pese a quien gobierne, pues en los ayuntamientos, espacios públicos, deben estar representados todos. Y con respecto a los colegios, pues creo que en concreto los colegios no se debería hacer uso de este tipo de iconos allí, porque creo que el aula es el espacio de los niños, y creo que son los niños quienes tienen que decidir sobre su espacio y cómo decorarlo, por decirlo así. No me cabe en la cabeza que en todo este debate que se ha generado hablen expertos, hablen abogados, se hable de un juez, se hable de un profesor, se hable de unos padres, pero en ningún momento he escuchado decir a ningún niño qué es lo que quiere, si quiere un crucifijo o quiere un Power Ranger, no lo sabemos. ¿Quién debe decidir entonces? Yo, como madre, te puedo decir que a mi hijo lo que le gustaría sería que en vez de pizarra y en vez de aula, pues todas las clases fuesen educación física y recreo. Pero como madre es mi obligación intentar hacerle comprender que no es solamente, claro, la vida no es solamente eso, ¿no? La vida son más cosas y hay que cuidar la formación y hay que cuidar, y como madre católica creo que hay que cuidar también su formación pero tráigalo, en valores. Tráelo, Margarita, rezado de casa. Si tu hijo, tú crees que necesita tener la presencia de un crucifijo, Juan los venden Pedro, muy mira, bonitos en las joyerías, yo que no se ponga quiero uno. Que en la clase de religión se les enseñe a rezar. No quiero que en la clase de religión por se lo les menos enseñe a de mi rezar. vivencia personal, a mí lo primero que me enseñaron en religión es ese crucifijo de ese señor que está ahí muerto por su culpa. Por sus pero pecados. Mira, a lo mejor y eso lo que se lo diga a un niño de 7 años, pues mira, me parece un poco complicada la situación. Pero Juan Pedro, yo comparto contigo, entiendo esta experiencia que tú dices, y creo que quienes hemos sido o habéis sido marcados de alguna manera por una experiencia negativa, no podéis tampoco extrapolarla, ¿no? Sino lo que hay que hacer es sanarla, esa experiencia. Es seguro que para muchas personas el crucifijo y el cristianismo es símbolo de otras cosas que no es lo que para mí es, pero esas personas han sido mal formadas en esa percepción. Entonces lo que hay que hacer es formar bien. Yo me fijo en el cristianismo, en las monjas que están ayudando, me fijo en la cantidad de sacerdotes que están haciendo una buena labor, me fijo en la cantidad de profesores de religión. Pero las ONG también ejecutan ese tipo de labores y no tienen representación en las colegios. Las ONGs dejan mucho que desear. Ya, y la Iglesia también, porque por lo menos las ONG no tienen tantos gastos en sedes, sucursales. Perdona, pero si nos ponemos a hablar de gastos... Sí, permítame, pero me gustaría volver al punto de partida, que lógicamente tiene muchas amplificaciones, pero Juan Pedro introdujo, señor Lamoneda y Paqui, especialmente se lo digo ahora, un factor que era que decidieran los niños. Yo les pregunto, ¿quién debe decidir, en este caso, la retirada de unos crucifijos, o quién debe tener la última palabra independientemente de lo contemplado en la ley? Paqui Calle. Pues en función de la ley deberá tener la última palabra los tribunales de justicia, siempre y cuando
no se haya aplicado el sentido común, que es los equipos directivos, comunidad política competente en el tema, son los que, a tenor de los artículos de la Constitución española que contemplan este tema, deberían haber retirado desde que la Constitución española entra en vigor. Porque en efecto la Constitución española menciona las relaciones con la Iglesia Católica y las demás confesiones. No hay ningún artículo que yo haya revisado en el que haya una mención expresa a un trato de favor a la Iglesia Católica en atención a la tradición cultural de este país. Vayamos a ese aspecto que me parece muy importante, señor Lamoneda, a ver si nos puede aclarar lo que expone Paqui. Sí, a mí me interesa también ese aspecto, me resulta muy importante. Bueno, yo creo que en cualquier caso debe decidir, en caso, lógicamente, de discusión, indudablemente estoy con ella, corresponde a los tribunales. Pero los tribunales, como bien he sabido, lo que les corresponde por el artículo 1 del Código Civil y la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, es aplicar la ley. Entonces, ¿qué ley tienen que aplicar? ¿Qué es la cuestión? Pues la cuestión es que la Constitución española, y no me voy a reiterar en lo mismo, ¿no? Decía que los poderes públicos tendrán en consideración las creencias religiosas de la mayoría de los españoles. Respecto a la cuestión, esa cuestión es fundamental, es que nuestra Constitución no es como la francesa, ni como la americana o como la holandesa. Es decir, nuestra Constitución es la que es. Y establece lo que establece. El marco legal en el que nos podemos mover, aparte de nuestros deseos, nuestras opiniones o nuestras aspiraciones, es el que tenemos. Y está bien acotada. Hay después unos acuerdos, unos tratados internacionales que tienen la categoría de tratado internacional con la Santa Sede, 3 de enero del año 1979, que entraron en vigor el 4 de diciembre. Y bueno, hay una ley orgánica de libertad religiosa que entra en vigor 7 meses después, más que nada para dar cobertura precisamente al resto de las confesiones que no estaban recogidas y con las que no había convenios, ¿no? Que es la ley de 5 de julio de 1980, pero que poco nos aclara respecto a este tema. Entonces yo, respecto al tema, claro, la mayoría de los españoles, bien, vamos a ver cuál es la mayoría de los españoles. Paqui antes me puntualizaba el tema del desglose de esas estadísticas, ¿no? Bien, vamos a desglosarlo. Si el 75% de los españoles se consideran católicos, claro, si entramos, oiga, ¿es usted coherente con su fe? Evidentemente le está diciendo a lo mejor un 14 o un 50 y tanto que sí o que no va a misa, pero es que ser católico o ser creyente no consiste en ir a misa. O sea, hay mucha gente que va a misa y dan un mal ejemplo y gente que no lo va y no va y da un maravilloso ejemplo. Es decir, que entonces se trata de analizar ya la coherencia de cada creyente. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el resto, por ejemplo, de los partidos políticos o de las asociaciones? Es decir, la incoherencia, y yo el primero, desgraciadamente, no doy testimonio de lo que creo. Es decir, porque yo no soy perfecto, soy un ser, se lo aseguro, absolutamente limitado e imperfecto. Pero ese debate se debería extrapolar fuera del aula. Si es que yo juzgue la bondad o la maldad de una persona y la quiera simbolizar en algo, vale, hagámoslo, pero no dentro del aula. No, pero perdón, si yo estoy hablando del tema de las mayorías, es que como estamos en el marco legal, vamos a ver cuál es la mayoría del sentimiento de los españoles. Claro, si no es la mayoría, entonces no me sirve ese artículo de la Constitución. Pero, señor Lamoneda, perdón, ¿por ley se pueden o no se pueden suprimir? ¿Se deben o no se deben suprimir los símbolos religiosos en los espacios públicos? Claro, vamos a ver. Es que no hay ninguna mención expresa a los símbolos religiosos. Entonces, claro, si dice que la Administración tendrá en cuenta, los poderes públicos, esas creencias mayoritarias, pues evidentemente no estamos hablando de ir poniendo crucifijos donde no existen. Aquí. Perdón, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sí, sí. Artículo 16.3. Sí, sí. Es claro. Clarísimo. Clarísimo. Ninguna religión, o el Estado no tiene ninguna religión oficial. Sí, sí. Somos un Estado aconfesional. El espacio público, que es donde nos encontramos todos, creyentes de la religión que sea, no creyentes, agnósticos, ateos, etcétera, en el espacio público nos encontramos y nos reconocemos desde el respeto. No pueden imponer o al menos negar la posibilidad de quitar símbolos religiosos con todo lo que la simbología en general y la simbología religiosa en particular de idea, de ideología tiene detrás, a gente que no la compartimos. Punto número 1. Sí. Disculpe, en el artículo 3 de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que en efecto es una
con pequeñas matizaciones, la de 1979, que se remonta al concordato firmado por el gobierno de este país en 1953 y alguna modificación hubo en el 57, lo dice claro: el ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales. Margarita. Claro. Es que yo veo como un derecho fundamental el expresarme en toda mi plenitud. ¿Comprendes? O sea, yo me expreso Margarita, como... sí, puedes expresarte, no hay Discúlpame, ningún Juan problema Pedro. para que te expreses. Yo soy mujer y conmigo va mi ser mujer. Y soy cristiana y soy católica y conmigo va mi ser cristiana y ser católica. Y cuando yo llevo a mi hijo al colegio y participo como comunidad educativa en la formación y en la gestión de ese colegio y como parte de este Estado o de este país o de esta nación, voy con mi todo entero. Con mi todo entero. Y yo, como dice Paco, tuyo, pero tú no puedes obligarme a mi hijo yo no te voy a obligar a ponerte valores. una cruz. No te voy a obligar a ponerte una cruz. No, pero estás obligándome a tenerla en el aula. De los colegios donde hay una cruz, en los colegios donde se dan clases de religión, ¿por qué se van a quitar? ¿Por qué se van a quitar los símbolos? ¿Por qué se va a quitar la clase de religión? Porque si ya es optativa. No, la religión, la enseñanza de la religión está reconocida. Que un padre pueda optar porque su hijo aprenda o se socialice en cualquier religión está reconocido y no es discutible, pero es un espacio público, no es un espacio de los creyentes ni es un espacio de los no creyentes. Permítame, Margarita, público. que en un espacio público como es la calle hemos recogido unas impresiones que me gustaría que también se analizasen inmediatamente aquí. Yo creo que no hay que quitarlo, porque como siempre han estado, porque hay que quitarlo ahora. El que lo quiera mirar, que lo mire, y el que no lo mire. No sé por qué tiene que estar el crucifijo en un colegio. O sea, en los colegios de monjas me parece muy bien, pero en un colegio público que no, pues no. Pienso que está toda la vida y que hay que respetarlo. Y los que, vamos, por ejemplo, las señoras que no les gusten... En principio no. No, porque es una tradición de hace mucho tiempo y como hay libertad de expresión, libertad ideológica. Si hay libertad para la religión y tendemos a un país, España, que sea confesional, pues no me parece bien, porque entonces también habría que tener allí los símbolos de otras religiones que van a los colegios. Es una cosa que está ahí de toda la vida y no sé por qué ahora se están dejando de respetar estas cosas. A mí particularmente yo no lo quitaría. Yo pienso que cada uno que haga lo que quiera, dependiendo de sus ideas religiosas, ¿no? Si un profesor no es religioso, tampoco tiene por qué tener un crucifijo encima si no le apetece. Llevo siempre mi crucifijo, voy a misa, pero creo que sí, legalmente es un estado laico y por lo tanto creo que sí. Yo la verdad es que he crecido con eso y me gusta verlo ahí y ya está. Sí, yo lo suprimiría porque creo que es inducir tendenciosamente a las personas a que aboguen por un credo específico religioso. Entonces sí, estoy en contra de los símbolos religiosos. Si está y si no, pues que tampoco tengo mucho interés de que lo quiten y que no lo quiten. Hombre, yo creo que deberían de suprimirse siempre y cuando los padres los soliciten. Sí, por el respeto a todas las religiones, sí. Una variedad de opiniones que además, señor La Moneda, una de las entrevistadas me parece ha hablado de Estado laico. Sí me gustaría introducir la diferencia entre Estado aconfesional, que ustedes lo han matizado, y un Estado laico, porque yo creo que muchas veces nos perdemos en terminología que no utilizamos debidamente, aunque Paqui sí lo ha introducido, yo creo que en el ámbito correcto. ¿Nos puede diferenciar precisamente por qué ha salido ya? Sí, y además esa diferencia precisamente es muy importante a estos efectos. El Estado aconfesional es aquel Estado que no tiene una confesión como propia, que es lo que establece la Constitución. Y evidentemente eso debe ser así. Es decir, es que es lo razonable que a nadie se le dé clase de religión, que se le obligue a ir a misa, que se le bautice si no quiere. Me parece irracional, ninguno ha sostenido eso. Y el Estado, pero permite la expresión
permite la expresión libremente del sentimiento. Es decir, vamos a dejar claro una cosa, es decir, la libertad de pensamiento, si no se puede expresar, no existe. Es decir, todo en la época la época nazi de Hitler o del comunismo de Stalin, todo el mundo tenía libertad de pensamiento. Es decir, yo era libre de pensar, pero ¿qué pasaba? Que no podría abrir la boca. Mi pensamiento no lo frena nadie, pero si yo mi pensamiento no lo puedo expresar, pero un segundo, si yo si es que estoy hablando de la diferencia entre un Estado y otro, si yo no lo puedo expresar, entonces la libertad de pensamiento queda vacía. Entonces, en el Estado aconfesional no tiene ninguna confesión religiosa propia, pero el Estado laico, sin embargo, considera que debe reducirse solamente al espacio de lo privado la expresión de la religiosidad o de las creencias. Esa es la diferencia entre no sé si me he explicado bien, ¿no? Quería hacer unas cuantas matizaciones más. Sí, por supuesto, un poquito más ágil, porque creo que tienen pendientes también más palabras los tres. Por solamente supuesto, señor Lamoneda. Varias cosas, porque este debate da para mucho, ¿no? y podrá ir saliendo no obstante a lo largo, pero para que no se me olvide, respecto a lo que al principio decía este profesor de universidad, yo también lo soy, y en cualquier caso disiento totalmente en cuanto a la resolución de Estrasburgo. La resolución de Estrasburgo, primero, que no es firme porque está recurrido por el Tribunal Supremo italiano, por el Estado italiano, recurso al que se han además adherido 20 países más porque consideran que no es un derecho fundamental el retirar un crucifijo. Es que cuidado porque los términos jurídicos nos pueden confundir. Es un derecho fundamental la libertad religiosa o la de creer o de no creer. Pero no es un derecho fundamental el retirar un crucifijo. Eso no es ni siquiera un bien jurídico protegido. Si es que lo triste es que tengamos que recurrir siempre a los juzgados para estas cosas. Desde luego que cuando deberíamos hacerlas a través del consenso y de la conversación y de que uno ceda de aquí y otro ceda de allí. Pues fíjate qué fácil sería. Una ley que ha regularizado hace poco, ha condenado como maltrato las corridas de toros en Cataluña, y sale otra ley que lo defiende como si fuese una expresión artística en Madrid. Son una ley. Se supone que vienen a reflejar el consenso que tiene una sociedad, pero es mentira. Ni una ni otra son verdad, y son además contradictorias entre sí. La conclusión que yo saco, que hay temas que la justicia no puede resolver. Y por mucho que nos agarremos a un artículo, a una Constitución, que a saber cómo se escribiría en esos momentos la Constitución, porque si se ha quitado un crucifijo y han salido 4.000 personas a la calle, me imagino que cuando en plena transición, mientras estaban tal, pues los curas y tal estarían allí, a ver qué vas a poner ahí, a ver qué artículo me vas a escribir. Pero perdona, habría cierta presión social, ¿no? Pero ¿dónde está la democracia? Es decir, es que no respetamos, es que o creemos en la democracia o no creemos en la democracia. Hay que respetar a las minorías, evidentemente. Pues claro. Y hay que respetar, pero si eso no lo pone nadie en discusión. Pero vamos a ver, es que en el tema este que ha salido con relación yo soy portavoz de la Asociación de Padres, es que hay un padre. Es decir, es que el resto de los padres quieren que esté el crucifijo. Ya, Paco, mira, tú eres de Almendralejo, y en Almendralejo la gente tiene la costumbre de conducir por la ciudad sin cinturón de seguridad. Casi todo el mundo lo hace. ¿Eso hace que sea legal conducir sin cinturón de seguridad? No. Hay unas normas de convivencia. Claro, es que yo me he basado en todo momento en la legalidad, Juan Pedro. Claro. Es decir, que es que, vamos a ver, aquí resulta que si das argumentos legales no sirven porque acudimos a los tribunales. Si das otro tipo de argumentos tampoco sirven porque entonces tenemos que... A donde yo quiero conducir la conversación. Perdón un segundo. Que esto se debe ¿Cómo te llamas? Juan Pedro. Juan Pedro. ¿Y en qué día estamos? Hoy es día 22. ¿22 de qué año? De noviembre de 2010. Verás por lo que te hago esta pregunta. Eso significa que tú, el día de tu santo, y si me acuerdo te felicitaré, que es el día de San Juan, lo celebras, porque ¿y qué celebras? Pues la muerte de un santo que se murió. Evidentemente que podrás o no conocerlo o darte igual, y que yo desde luego en ningún caso te voy a decir ni siquiera que estudie su vida, pero la conozco, el 2010 nos está diciendo que hace 2010 años que nació Jesucristo, es decir, la cuestión como unos pequeños errores que hubo ahí en el calendario. Pero perdón un segundo, nos está queriendo decir que vivimos en una tradición, es decir, en una sociedad, en una civilización que no la hemos elegido. Si tenemos que dar argumentos racionales a favor o en contra de la simbología religiosa en los espacios públicos y ahondando más a favor o en contra de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 de este país, hay algo a lo que nunca deberíamos acogernos y que se repite muchas veces en el vídeo que acabamos de ver. Toda la vida
ha sido así. ¿Tradición? ¿Se refiere a la toda tradición? Toda la vida, claro, ahí toda la vida. Porque las varas también han estado toda la vida en el colegio, y los capones. Cambia. Pero las sociedades, afortunadamente, han variado. Y nuestro país, en un periodo de 35 años, entre 35 y 40 años, ha cambiado un montón, afortunadamente. Y eso no lo tenemos recogido en leyes y no lo tenemos interiorizado. Busquemos otros argumentos, pero no. El cambio toda la vida ha sido así. Lo que debemos evitar es el hacer la ley y antes de que la sociedad haya cambiado, ¿no? Ahora mismo yo creo. Pero si es que si esperamos a que ciertas personas tomen conciencia, todavía no nos podríamos divorciar. Si hubiera sido por la comunidad católica. Juan Pedro, vamos a dejar a Margarita. Juan Pedro, vamos a dejar a Margarita que concluya porque acaba de establecer un punto. Por favor, ¿cree que esto va por delante de la propia evolución que Paqui reconoce? Lo que me cuestiono es si todo lo que el gobierno ahora mismo está promoviendo, la ley de libertad religiosa, es que no hay libertad religiosa en España, sí que la hay. Es que se muere con dolor en España, no se muere con dolor en España. Y vamos a hacer una ley, vamos a poner el carro por delante de los caballos. No, él sabe mucho más de legislación. Y una cosa os voy a decir. No, las leyes surgen. Una cosa os voy a decir, como mamá, que va todos los días a llevar a su niño al colegio, que luego va a hacer la compra, que friega, que sube, que baja, y que se ve en el mundo normal y corriente de a pie, la que pasa el mes con 1.200 euros. No, la sociedad, no tenemos por qué vivir al ritmo que nos marcan unas ministras que ni tienen hijos, ni tienen que pasar con 1.200 euros al mes. No vamos a poner el carro delante de los caballos. Margarita, discúlpame. La sociedad no es suficientemente democrática, no somos suficientemente listos. Margarita, la gente normal. Yo soy normal, no nos vale, absolutamente normal, y normalísima. Margarita, escuchemos a Paqui esa respuesta. Con lo que cobro desde hace poco tiempo, antes cobraba mucho menos y en muchas ocasiones no cobraba nada. No hagamos demagogia porque por ahí no. Las leyes es el resultado final de un proceso social que lo viene reclamando. La ley de parejas de hecho, la ley de matrimonio de gente del mismo sexo. Discúlpame. Unidad de cuidados paliativos, que lo acabas de decir, después de que durante muchos años nuestros enfermos terminales hayan muerto con dolor. Luego sale una ley que recoge realidades sociales. Perdona, pero no. Sí, le reconduzco, por favor. Yo creo que ha quedado ahí claro. Ese significado, sí, señor Lamoneda, que quiero introducir, se lo voy adelantando, si exageramos un poco o no sobre la simbología religiosa. No deja de ser simbología. Sí, no, es que parece que nos estamos oponiendo a un avance social que está detrás, a una demanda social que está emergente. ¿Ustedes lo ven así? ¿Creen que se piensa que se están oponiendo? No, lo digo en este caso por el resto de mis dos compañeros. No, en absoluto me refiero a la administración. Me refiero a los dos compañeros, que parece que hay unos cuantos que estamos sujetando, evitando, impidiendo que un avance social, una gran parte de la población se vea reflejada. Pero si es que es justamente lo contrario. Yo no sé dónde tienen ustedes puestas las miras, pero es que, les acabo de mencionar las estadísticas del CIS encargadas por el Ministerio de la Presidencia. Hombre, yo tengo las miras puestas. Acabamos de ver. Es que el año 79... Es que ese matiz no me sirve. O sea, es que el 70 y tantos por ciento se considera católico. Paco, no puede ser que los datos no del dicen CIS que sean santos, que has manejado dicen que son católicos. Solo te sirven unos pocos. Las estadísticas se interpretan. Pero Paqui, ese desglose le interesará al Papa a lo mejor para saber cuántos curas necesita para decir misa o cuánto no van. Discúlpame. Para la sociedad española. Los datos que yo he dado son datos de esa encuesta del CIS que tú has introducido. Pero no la puedes interpretar. Las estadísticas se interpretan de toda la vida. Claro, pero tú no la puedes interpretar. Pero un dato más. En España, el matrimonio civil ha rebasado al matrimonio eclesiástico en todo el territorio nacional. Si quieres abrimos un debate sobre eso. En todo el territorio nacional. Eso es una realidad social. Yo es que, si quieres, hablamos de eso también. Es decir, es que el debate... Me gustaría que lo centrasen, independientemente de las ramificaciones que deseen, pero han dejado bastantes asuntos. Se atenta contra un derecho fundamental. De lo que habías preguntado, con respecto a lo... ¿Habías preguntado antes? ¿Qué habías preguntado antes? La simbología como tal, si es exagerado, el terreno al que lo estamos reacción de unos y de otros es obvia si es exagerado o no. Lo que habéis estado hablando desde la plataforma de las AMPAs y tal,
que un símbolo como una cruz no hace daño a nadie, es algo mínimo, un detalle, que no se sabe por qué a esta persona en cuestión le ha entrado la cabezonería de quitarlo, si es un pequeño detalle, pero el caso es que se han quitado 2 crucifijos de no sé cuántos restos de crucifijos quedarán en el colegio, permanece la capilla abierta, permanece la famosa Virgen dentro de la sala de profesores, pero ¿quién ha convocado a 4.000 personas a la calle según la fuente cercanas a la convocatoria? Esa información que estás dando está sesgada porque tú mismo estás diciendo solamente se han quitado un par de crucifijos, pero este padre quiere quitar muchas más cosas. Esto que está haciendo el padre solamente... Claro, el aula debería tener una pizarra y un proyector y punto. Está en su derecho de pedirlo, no está en su derecho de quitarlo. Los demás también tendremos nuestros derechos y nuestro derecho acaba donde empieza el derecho del otro. La ley a la que hacíamos alusión antes, de la ley de libertad religiosa, también pone el límite. No el tengo límite de tu libertad religiosa la limita. Pero ¿por qué solamente los cristianos no vamos a poder expresarnos libremente? Pero puedes expresar después, te vas a la catequesis. ¿Pero por qué después? En vez de llevar al niño a karate, lo llevas a catequesis. Introduzco, porque ha salido, Juan Pedro, perdón, ha salido antes en los plasmas la Cruz del Valle de los Caídos como un símbolo, lógicamente, puramente religioso, tal y como apareció en los plasmas. No me meto en otros terrenos, ahí mis compañeros. Lo digo porque no me gustaría ceñirme solo a los espacios cerrados del colegio ya hemos hablado. Eso es un derecho atenta, independientemente de la ideología que implica, y todos lo sabemos. Pero el pasar por determinados sitios donde hay una simbología religiosa también estaría dentro, pregunto, de esta posibilidad de supresión de esos símbolos, por ejemplo. Hombre, es que ha puesto un ejemplo que yo creo que está en el límite. Es muy llamativo. En el límite entre lo artístico y lo político, por decirlo así, ¿no? Bueno, en cualquiera de nuestras ciudades, Juan Pedro, en cualquiera de nuestras ciudades. Yo veo una catedral y a mí una catedral me inspira, o sea, me regocijo con la belleza que tiene, con la altura, con las técnicas arquitectónicas que se han usado, y admiro la talla, pero no me planteo, porque no quiero, cómo llegaron, con qué se financió eso, cuánta gente murió cayéndose porque no había plan de prevención de riesgos laborales. Caso, ¿no? Sería llevarlo a los castillos. Me quedo con lo artístico de esa obra. Sí, pues pero a mí me gustaría que en el siglo XV, cuando los reyes católicos, que son los reyes católicos, que hoy estarían en el Tribunal de la Haya probablemente por genocidas, pero eran los reyes católicos, llegaron a Granada, a mí me hubiera gustado que hubieran tenido el mismo respeto que yo tengo por ese monumento que es una catedral, que ellos al llegar a la Alhambra dijeran, pues la voy a dejar tal como está, que mira qué bonita es, no que plantaron allí lo que ellos consideraban. Me has dado el pie, y no lo sabía, lo reconozco que no lo sabía, me has dado el pie para un trabajo, para un vídeo que precisamente nos aporta esta parte más histórico-artística, y bueno, es una cuestión que todos nos planteamos, por ejemplo, el maravilloso, artísticamente, y lo digo, Cristo de Velázquez, por ejemplo, ¿qué ocurriría con esas obras de arte? Vayamos a ese vídeo y lo debatimos aquí. España es un país de tradición católica. Los símbolos religiosos se encuentran en multitud de celebraciones y espacios. Están en las calles y plazas y en la mayoría de los museos. El arte sacro ocupa buena parte de la tradición artística de nuestro país. Hay fiestas con un marcado carácter católico. Las patronales de la mayoría de los pueblos están dedicadas a los santos y acompañadas de ceremonias religiosas. Tenemos vacaciones en Semana Santa y Navidades. Las calles se adornan con luces y alusiones al nacimiento de Cristo, y miles de niños participan en las cabalgatas de Reyes o belenes vivientes. La Biblia y el crucifijo también están presentes en la toma de posesión de cargos políticos. Y en el apartado militar, aunque se ha modificado el reglamento, podemos recordar funerales de Estado con ceremonias exclusivamente católicas o la rendición de honores militares al Santísimo Sacramento. ¿Hay que limitar el uso de símbolos religiosos en estos ámbitos?
Reconozco que es una pregunta dificilísima, que tiene su parte de no sé cómo llamarlo, porque tampoco me atrevo, pero Paqui, viendo ese recorrido que han hecho nuestros compañeros de ECOS, es verdad, eso está en la sociedad, es lo que usted comentaba tiempo atrás. ¿Qué ocurre? O sea, ¿tendremos que limitarlo? ¿La ley hasta dónde llega? La Navidad, la Semana Santa que ha salido ahora en estos días, yo sé que es muy complejo, Paqui, lo reconozco, pero hemos visto a los ministros jurando o prometiendo el cargo delante de un crucifijo. Bueno, ¿qué respuesta le damos? Con respecto a las obras artísticas, como decía Juan Pedro, yo es algo que tengo absolutamente claro, son obras de arte nacidas en efecto en unas coyunturas históricas muy determinadas y detrás hay toda una religión. En este caso solamente han salido de la religión cristiano-católica, pero nos podemos ir a la sinagoga, reconvertidas, por cierto, luego en iglesias católicas, a las mezquitas, luego reconvertidas en iglesias católicas, etcétera. Yo las respetaría, solo faltaría, vamos, en absoluto, se me ocurriría desmantelar, como ya hicieron los cruzados, con otras manifestaciones artísticas, no las tocaría. Pero ha habido partes en el vídeo que son evidentes. Yo creo que este país ha manifestado y ha demostrado una falta de valentía política importante cuando nuestros ministros, nuestros consejeros, nuestras ministras, nuestras consejeras y nuestros presidentes, porque no hemos tenido la fortuna de tener una presidenta, se limitan a prometer en vez de jurar, pero delante de símbolos religiosos. No es posible, no es posible. Si yo no lo soy, y creo que algún ministro hemos tenido judío, no puedo mantener eso. Quien sea religioso, quiero decir ministro, ministra, que sea religiosa, podrá hacerlo en cualquier caso. No sé, hay una sentencia también cuando al jefe de policía de de Villarreal, creo recordar, se le obliga a ir como policía detrás de las procesiones, se niega, al final eso se recurrió, creo que el señor está en una oficina en el ayuntamiento un poco castigado. Esa legislación, ¿no?, también se ha modificado. Pero, ¿y las otras manifestaciones, Juan Pedro, lo que son las manifestaciones? Aquí estamos tocando ya un tema ya más complicado, porque es cuando también son símbolos religiosos. La religión se mimetiza con la tradición, se mezclan y llega un momento que incluso se confunden, ¿no? Tú eres de Almendralejo, San Marcos. Yo voy a ir a San Marcos y siempre que pueda iré a San Marcos, ¿no? La fiesta de Navidad, ¿quién va a dudar de la fiesta de Navidad? Pero si es que es lo mismo. Hasta tal punto. Si es que es lo mismo. Pero hasta tal punto se ha confundido tanto que estoy convencido que si al Papa le diera por cambiar la fecha de nacimiento de Jesús y ponerla en marzo, no se podría, porque los grandes centros comerciales tienen que cerrar cuentas en diciembre y por tanto te van a sacar el árbol de Navidad de plástico, las bolitas, los juguetitos, la cena, los platos, los salvamanteles y todo, para vendértelo. Entonces, el poder de la tradición es mucho más fuerte. El señor Lamoneda, y no se me olviden el aspecto artístico que ha salido a relucir, y no quiero olvidarlo. Yo hago una fusión, digamos, del aspecto histórico-artístico de la tradición, es decir, hay una cosa que no podemos negar, y Paqui como antropóloga sabe mucho más de esto que yo. Max Weber habló de ello, y nuestro príncipe de Asturias, Caro Baroja, y además de la Real Academia Española y de la historia, antropólogo también, pues lo dijo bien claro. Es decir, no hay una cuestión a la que no podemos dar la espalda, que es que ese patrimonio histórico-artístico no es solamente un residuo histórico, es que es la realidad. Habéis visto ahí a la gente bailando, a la gente en las procesiones de Semana Santa, en los belenes. Es que todo eso quiere decir algo. Es que si estamos diciendo que los inmigrantes que vengan aquí se tienen que integrar en nuestra sociedad no hemos empezado desde cero antes de ayer. En nuestra sociedad lleva siglos, nos guste, a mí hay cosas que no me gustan. Evolucionando también, Paco, pero no va evolucionando en el sentido. Ya no hay ciertas cosas que hubo, ¿no?, y que se consideraron ilógicas en un momento tardío, se consideró ilógico y se eliminaron. Quien eliminó la Inquisición fue precisamente en las Cortes de Cádiz en 1812, el 25 de septiembre de 1811, Muñoz Torrero, catedrático de filosofía, sacerdote, que fue el que dijo: la soberanía corresponde al pueblo español y no al rey, y que se elimine la Inquisición. Uno de los extremeños que además tuvieron su protagonismo en las Cortes de Cádiz. Pero va a ser cosa, vamos, brevemente, yo de ustedes no me separaría de su receptor, de su televisión, porque en el tiempo que nos queda tendremos que abordar, lógicamente, un par de asuntos más que no se nos pueden ir en esta noche de debate sobre símbolos religiosos.
Papá, te dije el traje de pana, no de rana. ¡Audifón, abuelo! Por eso le hemos traído Audifón. Ahora seguro que nos oye. Ojalá estuvieras aquí para borrar de tu cabeza el miedo. Ojalá pudieras sentir que estoy contigo allí. Y allí no hay bien. Con experiencia laboral, con formación, con más cualificación. Potenciamos tus oportunidades de trabajo. Potenciamos tu futuro y el de Extremadura. Plan de apoyo al empleo local. Potenciamos el empleo y la formación laboral. Junta de Extremadura. ¿Sabes por qué la casareña semidesnatada está tan buena? Porque cuando las vacas están sanas, su alimentación es equilibrada y natural y se controla al máximo todo el proceso, aunque le quites la mitad de la grasa, la leche está riquísima. La casareña semidesnatada, con la mitad de grasa y todo el sabor. Leche. ¿Creéis que nos darán una nueva vida? Ojalá. Mira a mi prima, ahora la vida le va sobre ruedas. ¡Hola! En mi nueva vida daré de beber a las plantas. Estás como una regadera. ¿A qué vienen? Cada día hay más gente que separa bien los envases. Ayúdanos a que todo encaje en el reciclaje. Gracias por cuidar del medio ambiente. Junta de Extremadura y Ecoembes. Los griegos están preparados para plantar cara a un Barça que quiere volver a dar su mejor versión. Uno quiere salir de la última plaza de su grupo, el otro sellar su pase. El miércoles 24, a partir de las 8:15, en directo desde el Estadio Olímpico de Atenas, Panathinaikos, Barcelona. La UEFA Champions League se juega aquí, en el 7, en Canal Extremadura. Heineken y PlayStation, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. No me quedaría del todo satisfecha si no concluyese en el apartado anterior el segundo de los trabajos que les pusimos, que era sobre las manifestaciones histórico-artísticas que tienen el arte sacro como referencia casi, vamos, yo diría que casi vital. Y en esa línea Paqui Calle sí quería manifestar algo que le pone nerviosa, y concretamente ahora cuando llegue la primera semana de diciembre en Mérida por las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas, la multitud de fiestas religiosas que se convierten en días de asueto, entiendo que tendrían que reducirse de manera considerable. Yo he puesto el caso de Mérida porque en la primera semana de diciembre, evaluación, vacaciones de Navidad al lado, prácticamente tenemos una semana sin clase, es decir, sin trabajo, y nada más lejos que de lo que necesitamos hoy que dar la idea a los niños o a los adolescentes de que podemos parar una semana para descansar en función de patronas. A mí eso, perdona, me parece, sinceramente, con todos los respetos, te lo digo, me parece pura demagogia. O sea, lo de que le demos a los niños un ejemplo. O sea, tú eres muy libre de trabajar esos días. Yo te recomiendo que si quieres te puedes levantar antes y trabajar los días que quieras, que nadie te lo va a impedir. En eso consiste la libertad. Pero es que tú vives en una sociedad en la que trabajar. No puedo trabajar. Me imagino que tendrás un trabajo de investigación importante. En el centro educativo. Pero claro, es que tú no marcas. Yo me levanto a las 7 de la mañana todos los días. No marcas las pautas sábados de tu centro educativo. Tú no eres la que lo marca. Será una mayoría que tendrás que respetar. Las cosas cambian. Las cosas cambian, pero cuando la mayoría quiere, ¿no? Es decir, habrá que escuchar a la mayoría.
a mejor para ti. Eso es un concepto muy relativo, sí, que tú como antropóloga debes saber mejor que yo lo que significa. Puntualizar una cosita, Paqui, que ha comentado antes con referencia a las manifestaciones artísticas, ¿no? Ha dicho que has dicho por 2 veces, ¿no?, que los cristianos cuando llegan a una mezquita y la convierten en catedral y tal, ¿no? Y bueno, pues yo te lo agradezco sinceramente, que en el caso de que la sociedad española vayamos a más en esta misma línea, que ojalá no sea así, ¿no?, la de suprimir la libertad religiosa y tal, te agradezco, pero recuerdo que en el 34, 36 y en nuestra historia reciente sí ha habido iglesias que han sido convertidas en, por ejemplo, mataderos y zonas, pues, bueno, de uso... casi profanando, ¿no?, lo que es un templo, ¿no? Entonces, bueno, y otra cosa que decía Juan Pedro, yo no creo que una mayoría sea una tradición, ¿no? A mí eso me parece, no sé si lo has dicho sin pensar a lo mejor. Lo que opino es que no se trata de una mayoría, para mí una mayoría no es una tradición, ¿no? La tradición, venimos de una situación político y social que ha dejado unas secuelas, una especie de inercia social hacia ciertas costumbres que poco a poco se irán modificando. Pero ¿por qué se van a modificar? ¿O es que os vaya a proponer modificarla? Creo que no va a ser la ley que me interesa mucho. ¿Por qué se van a modificar? ¿Os vaya a proponer modificarla? Es decir, es que vosotros queréis, alguien quiere manejar ese sentir social. Dejémoslo, que venga como viene y que se manifieste la gente libremente. Si viene una decisión judicial que dice quita el Cristo, dejémoslo así, porque mañana te pedirán que en la capilla del colegio hagas que sea confesional o multiconfesional y que pongas, además del crucifijo, que pongas algo que sirva para un judío poder rezar o para que un musulmán pueda rezar. Y tendrás que adaptarte a eso. Nieves, y a eso es lo que yo iba. Es que yo quería introducir un tema, los colegios, la falta de colegios religiosos para la demanda que hay, para que los padres llevemos a los niños a los colegios religiosos. Hay padres, a mí me gustaría sacar el tema ¿no? Si te parece. Sí, muy rapidito. Hay padres que queremos llevar a nuestros hijos a un colegio público y a pesar de eso no nos importa y queremos que se dé a los niños clases de religión. Pues eso, optativa y es nuestro derecho. Pero también hay padres que queremos llevar a los niños a un colegio religioso y no podemos. Pues mira, una vía de financiación para la Iglesia... Que hagan colegios nuevos. Vamos a ver, perdona. 6.000 euros cuesta un niño en la escuela pública y 1.000 euros un niño en la escuela católica o en la escuela privada. Pero el gobierno no da plazas para hacer escuelas católicas, escuelas privadas, para ampliar plazas. No da. A lo mejor es que teme que los colegios públicos se queden vacíos. La inmensa mayoría de la gente quiere llevar a sus hijos a recibir educación en un colegio privado. Es la sociedad, es el pulso de la sociedad. En el tiempo que queda, Margarita, es un tema que yo le agradezco que los ponga como sentimiento, pero entenderá si le digo que se aparta en lo poco que nos queda ya de tiempo de la idea inicial, porque ya estaríamos hablando de educación religiosa, educación privada. Nos acaba como tomando el pulso a la sociedad. Perfectamente, si lo quieres plantear, no tengo ningún inconveniente, aunque veo que Paqui tendría para otro debate. Pero hablaban de tradición y no quiero irme sin llevarles al plató a términos como el Camino de Santiago, San Jorge en Cáceres, hablaba de San Marco en Almendralejo. Eso no les dice nada, o sea, eso no es ofensivo, ni entienden que tenga que ser de otra manera. Volviendo a la tradición, ¿no? Habría que suprimir también esos aspectos. Yo querría saber, Nieves, yo le querría preguntar, por ejemplo, a Paqui, ¿dónde está el límite? El límite, es decir, ¿dónde ponen el límite de lo que ustedes nos permiten a la mayoría o no de lo... Es decir, quiero decir, ¿dónde está? Pero no te hagas el mártir, Paco. No. Claro, es que... ¿Hasta dónde nos permiten? No, claro, hasta dónde... Es decir, ¿hasta dónde consentís vosotros que pueda ser la expresión libre de la mayoría de los ciudadanos? Hasta la procesión sí, procesión no, Belén sí, Belén no, catedrales sí, lápidas de los cementerios en lugares públicos, está lleno de miles de crucifijos en un lugar público, el cementerio, y eso no es artístico, o sea, además, entonces, ¿hasta dónde? O sea, ¿dónde tenéis vosotros el límite? Eso querría saberlo yo. Pero es que ni lo sabemos nosotros, ni lo sabemos nosotros. Perdón, no, yo sí lo sé. Que empiece... Yo tengo mi opinión. ¿Hasta dónde os vamos a dejar manifestar vuestra libertad? Y has terminado hablando de los cementerios. Yo deberé decir públicamente que hace
pocos años, no nos permitíais enterrarnos por lo civil yo eso no he hecho en en mi vida, el cementerio. A mí no me hagas corresponsable, eso, Claro, eso no lo he hecho en mi vida. pero ¿por qué nos haces a nosotros corresponsables? ¿Por qué dices? No, porque vosotros sostenéis que se quiten los símbolos religiosos. ¿Hasta dónde nos vais a dejar? ¿Hasta dónde nos vais a dejar? Digo, hasta hace 5 o 6 años, creo recordar, no podíamos enterrarnos por lo civil en un terreno del ayuntamiento financiado con dinero público. Pues me parece fatal. Pongamos las cosas en su sitio. No, y me parece fatal. Pongamos las cosas en su sitio. Y yo no tengo nada que ver con quien decidiese en su día lo contrario. O sea, a mí me parece fatal y evidentemente yo me estoy refiriendo que vosotros que sois partidarios de la supresión de los símbolos religiosos en los lugares públicos o en el ámbito público, son las calles, plazas, avenidas, es decir, ¿dónde tenéis vosotros el límite? Es que lo quiero saber. Claro, pero es que yo no lo tengo, es ejemplo, que no lo sé y ahí está la complicación. Un momentito, Margarita, por favor, Juan Pedro, se ha hecho una pregunta de acontecimientos que surjan. Pero es que, claro, se ha hecho la pregunta, si no, vamos a otro... Margarita. Pedro, han dicho que tengo oído en una noticia que decía que la FIFA había prohibido a los futbolistas que metían un gol y se levantan la camiseta y dicen gracias a Dios o así, que les había prohibido hacer manifestaciones de ese tipo, manifestaciones de su fe religiosa a los futbolistas. Entonces, claro, no es baladí el tema, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar? Si molesta la cruz, ¿va a molestar que cuando meta el gol este chico se levante la camiseta? ¿Va a molestar que señale al cielo para dar las gracias? ¿Va a molestar que una persona diga vete con Dios o hasta mañana si Dios quiere? Vamos a tener que quitar el refranero español. Deportivo de La Coruña tenía primera división, tenía un jugador judío y los sábados no jugaba porque es su día sagrado, el Sabbat. Pero es más, el triple, el campeón del mundo olímpico, etcétera, el canguro Edward, que era saltador de triple, jamás saltaba los sábados. Las competiciones deportivas importantes, vitales para él y para su país se ponían otros días porque él era evangélico, creo recordar, y el sábado no saltaba. No, está claro que somos los católicos los únicos que no tenemos derechos. Vaya lección que nos acaba de dar. Pero Margarita, perdona, el Deportivo de La Coruña es español, de Galicia. Pero él le da permiso entonces. ¿Te parece bien lo de los judíos? A mí no. Pues veamos qué nos parece precisamente en la calle lo que abordan en este justo límite ya casi de tiempo. No, cada uno que vaya y ponga lo que quiera. Si no molesta a la gente o no les perjudica a los demás, a mí me parece que... A mí no, por lo menos. No, yo tengo total respeto hacia cualquier tipo de religión. O sea que no me molesta, ¿no? Yo no estoy en contra. Lo único que pasa es que yo un crucifijo, pues... lo veo como si veo una farola. No molesta a nadie, no debería molestar a nadie. Y creo que la mayoría debería imponerse a una minoría. A mí me incomoda todos los símbolos religiosos porque no creo en ninguno de ellos. A mí nada, yo mientras que no se metan con los demás, cada uno puede hacer lo que quiera. Yo igual que respeto yo, que me respeten a mí. Tampoco tengo por qué estar lloviendo un Cristo en un aula donde esté, por ejemplo, mis críos. El velo porque es algo que oprime a la mujer, ¿no? Me molesta todo lo que esté impuesto. Es decir, con el tema del velo musulmán, la musulmana que desea llevarlo porque lo quiere llevar, igual que cualquiera podemos ir por la calle con peineta, ¿de acuerdo? Cada uno que vista como le dé la real gana. Aquel que esté impuesto, ahí sí tenemos un problema. Sí, reconocemos desde el equipo que en ningún caso al hablar de símbolos religiosos se le ha puesto por delante alguno en concreto, pero es curioso y es quizás, Paqui, antropológicamente sería para que pudieras estudiarlo, que inmediatamente sale a relucir no me molesta el crucifijo, pero les garantizo que mi equipo en ningún caso le ha dicho le molesta esto o lo otro, ha salido lo del velo a última hora. Juan Pedro, empiezo por usted, compañero, muchísimas gracias, pero me queda muy poco tiempo, 15 segundos cada uno. ¿Algún símbolo religioso, alguna conclusión o alguna molestia? Lo que pienso es que Jesús se debe estar un poco lamentando de que tras vivir una vida eterna y pasar por la tierra 33 años y volver otra vez a la vida eterna, justo los 3 días que está muerto le hicieron la foto más famosa de toda su vida. Y no entiendo, creo que hay otras fotos donde él sale más agraciado y donde puede dar una perspectiva quizás más optimista de esta religión y quizás molestaría menos a quienes les moleste. Margarita.
A mí no me molesta en absoluto y yo lo que tengo que decir es que lo que he dicho al principio, que hay mucho bueno que sacar de la muerte de Jesucristo precisamente, de la muerte que nos ha traído muchísimas cosas buenas y que no hay por qué asustarse ni tenerle miedo. Paqui. Todo símbolo y todo símbolo religioso obviamente también tiene un componente ideológico detrás importantísimo. Los símbolos suplen ideas, los símbolos suplen historia y los símbolos suplen opresión. Señora Moneda. Pues yo la verdad es que soy favorable a que se respete la civilización nuestra tal y como la hemos heredado, mejorándola en todos los aspectos de lo que significan respeto a los derechos humanos, respeto a la mayoría de lo que sentimos, y en este caso, por ejemplo, yo como portavoz de la AMPA del colegio, la mayoría de los padres, y en cualquier caso considerar que es un valor extraordinario dentro de nuestra sociedad que solamente ha aportado paz y solidaridad, porque quien hoy da de comer a la mayoría de los parados precisamente lo hacen bajo el símbolo de la cruz. Muchas gracias. Les agradezco a los cuatro la tolerancia, el saber estar, el saber comportarse. Sé que, lo decíamos desde un principio, hay demasiadas sensibilidades y quizás la educación que creo que impera normalmente en este plató por parte de los invitados hace posible el intercambio, nunca mejor dicho, que de ideas. Será hasta el próximo martes. Les espero a todos ustedes, a los invitados, como siempre, nuestro agradecimiento por estar aquí y esperemos que de aquí hayamos aprendido algo más de alguna de las dos partes. Buenas noches y será hasta el próximo martes.